Vajrapani o Vairadhara significa poseedor del diamante, en tibetano Dorje Sempa, significando el alma, y su cualidad diamantina se refiere a su indestructibilidad en lo futuro. La explicación con respecto a Anupadaka, dada en el Kala Chakra, el primero en la división Yud del Kanjur, es semiesotérica. Ha conducido a los orientalistas a especulaciones erróneas respecto de los Dhyani Budas y sus correspondencias terrenas, los Manuchi Budas. La significación verdadera hállase indicada en un volumen subsiguiente y será explicada con mayor extensión en su lugar debido. Citando de nuevo a Hegel que, con Selin, aceptó prácticamente el concepto panteísta de los avataras periódicos, encarnaciones especiales del espíritu del mundo en el hombre, como se ven en el caso de todos los grandes reformadores religiosos, la esencia del hombre es el espíritu, únicamente despojándose de su modo de ser finito y rindiéndose por propia voluntad a la pura conciencia de sí mismo, es como alcanza la verdad. Cristo hombre, como hombre en quien la unidad de Dios hombre, identidad de la conciencia individual con la universal, según lo enseñado por los. En su más elevado aspecto. El misterio de la jerarquía de los Anupadaka es grande, siendo su ápice el espíritu o alma universal, y constituyendo su peldaño inferior los Manus y Buda, y aun cada hombre dotado de alma es un Anupadaka en estado latente. De aquí el empleo de la expresión, la gran rueda, el universo, era Anupadaka, cuando se habla del universo en su condición informe, eterna o absoluta, antes que fuera formado por los constructores. Los constructores, los hijos de la aurora del Manvantara, son los verdaderos creadores del universo, y en esta doctrina, que se ocupa solamente de nuestro sistema planetario, ellos como arquitectos del mismo, son también llamados los vigilantes, dejas 7 esferas que exotéricamente son los 7 planetas y esotéricamente también las 7 tierras o esferas globos de nuestra cadena. La frase de la estancia y cuando hace mención de las 7 eternidades, se refiere tanto al Mahakalpa o la gran edad de Brahma, como al pralaya solar y resurrección subsiguiente de nuestro sistema planetario en un plano más elevado. Existen muchas clases de pralaya, disolución de una cosa visible como se demostrará en otro lugar. B. Recuérdese que para Nibbana es el sumum bonum, lo absoluto, y por tanto, lo mismo que para Nirvana. Además de ser el estado final, es aquella condición de subjetividad no relacionada más que con la verdad una absoluta Paramatasatya en su propio plano. Es el estado que conduce a la apreciación verdadera de todo el significado del no ser, que, como se ha explicado, es el absoluto ser. Más pronto o más tarde, todo cuanto ahora al parecer existe, existirá real y verdaderamente en el estado de Paranibbana. Pero hay una gran diferencia entre el ser consciente y el inconsciente. La condición del Paranibbana sin Paramarta, la conciencia que se analiza a sí misma, es Vasamvedana, no es felicidad alguna, sino sencillamente la extinción durante 7 eternidades. Así una bala de hierro se calienta al ser expuesta a los rayos ardientes del sol, pero no siente o aprecia el calor como lo hace el hombre. Solo, con una inteligencia clara no obscurecida por la personalidad y con la asimilación del mérito de múltiples existencias consagradas al ser en su colectividad, todo el universo viviente y senciente, se libra uno de la existencia personal, sumergiéndose en lo absoluto, identificándose y continuando en plena posesión de Paramarta. 2. ¿Dónde estaba el silencio? En donde los oídos para PRCIBIRLO. No, no había silencio ni sonido, nada, salvo el incesante hálito ETR para sí mismo ignoto, b. La idea de que las cosas pueden cesar de existir, y sin embargo ser, es fundamental en la psicología oriental. Bajo esta aparente contradicción de términos, hay un hecho de la naturaleza, y lo importante es comprenderlo, más bien que discutir acerca de las palabras. Un ejemplo familiar de una paradoja parecida nos lo da una combinación química. La cuestión acerca de si el hidrógeno y el oxígeno cesan de existir cuando se combinan para formar el agua se halla todavía sobre el tapete. Algunos dicen que desde el momento en que se les encuentra de nuevo al ser descompuesta el agua, es porque deben continuar existiendo durante la combinación, mientras otros opinan que al convertirse en algo completamente distinto, deben cesar de existir como tales elementos durante todo aquel tiempo, pero ni unos ni otros son capaces de formar el más ligero concepto de la condición verdadera de una cosa que se ha convertido en otra diferente y que, sin embargo, no ha cesado de ser la misma.
Con respecto al oxígeno y al hidrógeno, puede decirse que la existencia como agua es un estado de no ser, el cual es un ser más real que su existencia como gases, y puede simbolizar, aunque vagamente, la condición del universo cuando se sume en el sueño o cesa de ser durante las noches de Brahma para despertar o reaparecer nuevamente cuando la aurora del nuevo Manvantara le vuelve a llamar a lo que nosotros denominamos existencia. B. Se dice el hálito de la existencia una tan solo en sus aplicaciones al aspecto espiritual de la cosmogonía, por el esoterismo arcaico, en otros casos es reemplazado por su equivalente en el plano material, el movimiento. El elemento eterno y único o el vehículo contenedor de los elementos es el espacio sin no seres, absoluto ser, en la filosofía esotérica. Según sus principios, hasta Adi Buddha, sabiduría primera o primitiva, es en un sentido ilusión o maya mientras está manifestada, puesto que todos los dioses, incluyendo a Brahma, tienen que morir al fin de la edad de Brahma, siendo la abstracción llamada para Brahman únicamente la realidad una y absoluta, ya la llamemos Ein Sof o ya, como Herbert Spencer, lo incognoscible. La existencia una sin segundo es Advaita, que no tiene segundo, y todo lo demás es maya, según enseña la filosofía Advaita. Dimensiones en ningún sentido, coexistente con la duración interminable, con la materia primordial, por tanto, indestructible, y con el movimiento perpetuo, absoluto, que es el hálito del elemento único. Este hálito, como se ve, no puede cesar jamás ni aun durante las eternidades praláyicas. Pero el hálito de la existencia única no se aplica del mismo modo a la única causa sin causa, o la omniseidad o el being es en el texto, en oposición al todo ser o el being que es Brahma o el universo. Brahma, el dios de cuádruple faz, que después de haber levantado la tierra del seno de las aguas, llevó a efecto la creación, es considerado tan solo como la causa instrumental y no como claramente se implica la causa ideal. Ningún orientalista parece haber comprendido por completo hasta ahora el sentido verdadero de los versos de los Puranas que tratan de la creación. Allí Brahma es la causa de las potencias que tienen que ser generadas subsiguientemente para la obra de la creación. Por ejemplo, en el Vishnu Purana, cuando se traduce, y de él han procedido las potencias que tienen que ser creadas, después de haberse ellas convertido en la causa real, sería quizás más correcto traducir, y de ello han procedido las potencias que crearán al convertirse en la causa real en el plano material. A ninguna otra más que a la causa sin causa ideal única puede atribuirse el universo. El más digno de los ascetas por medio de su potencia, o sea por medio de la potencia de aquella causa cada cosa creada viene por su naturaleza inherente o propia. Sí, en la Vedanta y Nyaya, Nimitta es la causa eficiente en contraposición con Upadama, la causa material, y en la Sankhya, Pradhana implica las funciones de ambas, en la filosofía esotérica, que reconcilia a todos estos sistemas y cuya exposición más próxima es la Vedanta, tal como la presentan los vedantinos Advaitis, no se puede especular acerca de nada que no sea el Upadana. Lo que para los Vaisnavas, los Visistadvaitas, es como lo ideal en oposición a lo real, o para Brahman e Ishvara no puede tener lugar alguno en las especulaciones publicadas, puesto que aun aquel ideal es una palabra errónea cuando se aplica a lo que ninguna razón humana, ni siquiera la de un adepto, puede concebir. El conocerse a sí mismo exige que sean reconocidas la conciencia y la percepción, ambas facultades limitadas en la relación a todo sujeto excepto para Brahman. De aquí el hálito eterno para sí mismo ignoto. La infinitud no puede concebir lo finito. Lo ilimitado no puede tener relación con lo limitado y lo condicionado. En las enseñanzas ocultas, el motor desconocido e incomprensible, o el existente por sí mismo, es la esencia absoluta y divina. Y así, siendo conciencia absoluta y absoluto movimiento para los sentidos limitados de los que describen lo que es indescriptible es inconsciencia e inmovilidad. La conciencia concreta no puede ser atribuida a la conciencia abstracta como no puede atribuirse al agua la cualidad de humedad, desde el momento que la humedad es su propio atributo y la causa de la cualidad húmeda reside en otras cosas. La conciencia implica limitaciones y calificaciones, algo de que ser consciente y alguien que sea consciente de ello. Pero la conciencia absoluta contiene al conocedor, a la cosa conocida y al conocimiento, los tres en sí misma y los tres uno. Nadie es consciente más que de aquella porción de sus conocimientos que recuerde en cualquier tiempo dado, pero tal es la pobreza del lenguaje que no poseemos término alguno para distinguir el conocimiento en que no pensemos activamente del conocimiento irrecordable. El olvidar es sinónimo del no recordar.
cuanto mayor no debe de ser la dificultad de encontrar términos descriptivos y diferenciales de los hechos abstractos y metafísicos. No debe olvidarse tampoco que nosotros damos nombres a las cosas según sus apariencias.